Bueno, en primer lugar, el beneficio es rebajar la deuda externa en más de 700 millones de dólares, con una quita de 200 millones de dólares, y sustituirla por una deuda en moneda nacional de 500 millones de dólares, de manera que desde ese punto de vista se rebaja la deuda externa, se pasa la deuda de moneda extranjera a moneda nacional. Es un fenómeno de desdolarización y eso me parece como un elemento central y un elemento válido. Sin duda, el acuerdo con PDVSA siempre fue muy beneficioso y por eso se va a seguir utilizando. ¿Cómo era el sistema? Vamos a contarle a la gente del interior cómo es el sistema, cómo se compraba el combustible, qué se pagaba, qué quedaba a largo plazo. De las compras que se hacía de petróleo a PDVSA, el 75% se podía pagar con bienes uruguayos, exportación de productos uruguayos, o el pago se hacía a 90 días. En cambio, el 25% restante se hacía a un plazo de 15 años, con 2 años de gracia, es decir, a 17 años, con una tasa de interés de 2%, que como dice el ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, ya quisiera yo conseguir préstamos a 15 años al 2%. De manera que desde ese punto de vista siempre fue extraordinariamente generosa la actitud de Venezuela con respecto a Uruguay en las compras de petróleo a PDVSA. ¿Por qué se infló tanto? Digo, que se hablaba de 700, 800 millones. Eran 700 millones de dólares, un poco más de 700 millones de dólares, que con una quita de 200 millones de dólares desaparecen de la deuda externa y se concreta con reservas internacionales del Ministerio de Economía y Finanzas y con un aumento de deuda en moneda nacional. Yo cambié deuda externa con quita por una deuda en moneda nacional. Cuando se infla porque la oposición ve con mala cara a Venezuela, ve con mala cara a Chávez, entonces son elementos de carácter político. Porque en el fondo, fíjese qué interesante, la oposición dice, los países no tienen amigos, tienen intereses. ¿No es cierto? Bueno, acá hay un interés político concreto de parte de la oposición de no aceptar nada de lo que se plantee con Chávez, y hubo un interés de un país amigo. Chávez y Venezuela lo hicieron con un país como Uruguay a partir del triunfo del Frente Amplio. No es un hecho menor. Como Venezuela también nos ayudó cuando tuvimos dificultades con COFAC y vino Bandes. Entonces, los países también tienen amigos. Y Venezuela ha actuado como un amigo de Uruguay. ¿El intercambio de productos, es decir, como pago esa deuda también, funcionó bien? ¿O? No, funcionó con limitaciones y por eso se resolvió que el 75% se pagaba a 90 días. Y ahora, este nuevo sistema, ¿cómo va a estar? Porque se hablaba de una participación en ALUR. No, el de compra de petróleo es exactamente el mismo. Y el acuerdo se hizo con independencia de cualquier otro tipo de accionar. ALUR es una cosa independiente, se concretará o no la mayor participación de PDVSA, pero no hay ningún condicionamiento en este acuerdo que se hizo por las compras de petróleo. ¿Qué podemos decir de Pluna? Se viene una subasta, pero todo lo que fue el entorno y lo que pasó. Bueno, las compañías aéreas en general tienen problemas financieros. Son muchas las empresas que están cerrando sus operaciones y sus actividades. Pluna es una más, sin duda. Si hubiese problemas operacionales que generasen algún tipo de irregularidades o delitos, eso está en la órbita del Poder Judicial. De manera que esperemos las resoluciones, los dictámenes correspondientes del Poder Judicial. Mientras tanto, lo más importante para nosotros es que el próximo mes vamos a tener la subasta de los 9 aviones y ojalá esto signifique una nueva empresa para atender las frecuencias tan necesarias, sobre todo la del puente aéreo entre Montevideo y Buenos Aires. ¿Y cuánto de esa deuda acumulada va a poder solventar la venta de esos aviones o las líneas? Bueno, básicamente va a poder solventar lo que está en leasing
que se den al Banco de Escocia y sobre todo créditos laborales. Yo no tengo ninguna duda que se va a tratar de resolver de la mejor manera posible todos los problemas con los funcionarios de Pluna. Punto de mira. Periodismo con identidad.